El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre en su primer segmento, La Biblia al Día. Hoy con el análisis de Segunda de Pedro capítulo 2 realizado por Rosita. Escuchemos. Segunda de Pedro 2. ¿Cómo distinguir la verdad de lo falso? ¿Nos hemos preguntado alguna vez por qué hay tantas religiones e iglesias en el mundo? Parece que todos tienen una parte de la verdad y todos nos dicen que son la verdadera iglesia. Cuando teníamos 16 años, nos enfrentamos a todas estas opciones de religiones e iglesias. Queríamos estudiar la Biblia, pero queríamos que alguien nos ayudara con el estudio sin engañarnos con falsedades. ¿Cómo se podía hacer esto? Como el Espíritu Santo nos guiaba en esta búsqueda, en ese momento, no lo sabíamos, le pedimos al Señor su ayuda con lo poco que sabíamos sobre orar. Estudiamos la Biblia con 3 iglesias cristianas diferentes y una religión distinta del cristianismo. Esto duró aproximadamente 3 meses. Mi padre pensó que nos íbamos a volver locos con tantas enseñanzas. Un día dijo: «Esto no puede continuar. Tenéis que decidiros. Elijáis una de ellas». Fue difícil. Habíamos estado estudiando durante 3 meses, pero sentíamos que necesitábamos estudiar un poco más en profundidad. Sin embargo, el Espíritu Santo nos llevó a seleccionar el grupo religioso que enseñaba la Biblia sin ninguna interpretación privada. Y el Espíritu Santo no se equivoca. 40 años después, seguimos estudiando la palabra de Dios y cada día profundizamos más en el estudio. Esta es la forma de distinguir la verdad de la mentira. Tenemos que estudiar la verdad por nosotros mismos para poder identificar las falsas enseñanzas. En Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2, el apóstol Pedro advierte a la iglesia sobre lo siguiente: «Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos será difamado el camino de la verdad». Hay varios aspectos en estos 2 versículos que vale la pena destacar. Antes de destacar los aspectos mencionados en los versículos anteriores, debemos definir quién es un profeta y cuál es su trabajo como tal. En la Biblia, un profeta se define como un portavoz de Dios, que transmite la verdad y la voluntad de Dios a las personas, a menudo con un papel de enseñanza, día y, a veces, predicción del futuro. Enseñanza y orientación. Los profetas a menudo desempeñaban un papel crucial en la enseñanza y la orientación de las personas, tanto en cuestiones de fe como en cuestiones de la vida cotidiana. Verdad moral y religiosa. Tenían la tarea de proclamar verdades morales y religiosas, y corregir los abusos dentro de la sociedad. Revelar el futuro, a veces. Aunque no siempre era su función principal, los profetas a veces tenían la capacidad de ver el futuro y revelar los planes o advertencias de Dios. Ejemplos en la Biblia. Profetas como Moisés, Elías, Isaías, Jeremías y muchos otros son figuras bien conocidas en la Biblia que desempeñaron un papel importante en la transmisión del mensaje de Dios, generado por la inteligencia artificial de Google. Aspecto número 1. Falsos profetas entre el pueblo. Segunda de Pedro, versículo 1. El primer aspecto es que hubo falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo podemos distinguir a un falso profeta de un verdadero profeta? Características de un verdadero profeta. Característica número 1. Los verdaderos profetas enseñan en armonía con la palabra de Dios. En primer lugar, alguien que hable en nombre del Dios de la Biblia será fiel a las enseñanzas de la Biblia, a la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra, es que no les ha amanecido. Isaías 8, versículo 20. La prueba más crucial para cualquiera que reclame el don profético es que lo que enseñe esté en armonía con la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba en la tierra, constantemente señalaba las Escrituras para demostrar la validez de su obra y misión. Y si Jesús siempre señalaba las Escrituras en relación con él y sus enseñanzas, ¿cuánto más lo hará una persona que reclame el don profético en su nombre? Característica número 2. Los verdaderos profetas exaltan a Jesús, no a sí mismos. En segundo lugar, un profeta debe exaltar a Jesús, no a sí mismo. Juan el Bautista, un verdadero profeta,
Mateo 11, versículo 11, en referencia a Jesús, dijo, Él debe tener cada vez más importancia y yo, menos. Juan 3, versículo 30, Nueva Traducción Viviente. Y aunque ese era un contexto específico, el principio es claro: un verdadero profeta exaltará a Jesús y su sacrificio por el mundo por encima y más allá de todo lo demás. Característica número 3. Los verdaderos profetas revelarán el carácter de Jesús en su estilo de vida. En tercer lugar, un verdadero profeta debe revelar la gracia y el carácter de Jesús. Es decir, aunque el profeta no necesita ser perfecto, nadie lo es. Su vida debe dar fruto para la gloria de Dios. Mateo 7, versículos 16, 18 al 20. Los verdaderos profetas hablarán siempre de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia. Si hablan en contra de la palabra de Dios, son falsos profetas. Isaías 8, versículo 20. Sin embargo, a menos que conozcamos lo que está escrito en la palabra de Dios, no sabremos distinguir. Ejemplos en la Biblia. Profetas como Moisés, Elías, Isaías, Jeremías y muchos otros son figuras bien conocidas en la Biblia que desempeñaron un papel importante en la transmisión del mensaje de Dios, generado por la inteligencia artificial de Google. Aspecto número 2. Habrá falsos maestros entre ustedes. Segunda de Pedro 2, versículo 1. El segundo aspecto que observamos en Segunda de Pedro 2, versículo 1 es el hecho de que surgirán falsos maestros dentro de la Iglesia. Pedro distingue entre un profeta y un maestro. El primero afirma entregar el mensaje de Dios. El segundo, interpretar el mensaje. Esto puede implicar que los falsos maestros surgirían de entre los propios creyentes, o que vendrían de fuera, véase Hechos 20, versículos 29 y 30, Comentario Bíblico Adventista sobre Segunda de Pedro 2, versículo 1. ¿Por qué es importante conocer las profecías y los principios bíblicos, especialmente las profecías del fin de los tiempos? ¿Por qué estudiamos estos versículos? A lo largo de nuestra vida, hemos visto a varios falsos profetas y maestros que han predicho muchas cosas. Los hemos visto dentro de nuestra Iglesia y algunos fuera de ella. Y muchos han sido engañados y han seguido sus herejías destructivas. Véase 2 Pedro 2, versículos 1 y 2. La única forma de no caer presa de falsos profetas y maestros es conocer por nosotros mismos lo que enseña la Biblia. Y también necesitamos conocer la interpretación correcta de las profecías y las enseñanzas. En Mateo 24, versículo 24, Jesús advierte lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. En Internet, encontramos una serie de predicciones, incluida una que están estudiando los científicos. Se ha predicho que un asteroide podría impactar contra nuestro planeta en 2026 y 2032. Otros están hablando del fin de la humanidad por la superpoblación. ¿Dice algo la Biblia sobre este tipo de eventos astronómicos que afectan a la Tierra? Sí, lo dice. Podemos leer estas predicciones dadas por el mismo Jesús en Lucas 21, versículos 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra habrá angustia de las naciones por la confusión ante el rugido del mar y del oleaje. Los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectativa de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Para no ser de aquellos que estén en angustia, es necesario obtener la paz que solo Cristo nos puede dar. Al estudiar la palabra de Dios, obtenemos paz en medio de la angustia. Dediquemos tiempo a estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2, versículo 15. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3 versículos 16 y 17. No dejemos que nadie nos engañe. Está en juego nuestra vida eterna. Bendiciones. Ejemplos en la Biblia. Profetas como Moisés, Elías, Isaías, Jeremías y muchos otros son figuras bien conocidas en la Biblia que desempeñaron un papel importante en la transmisión del mensaje de Dios, generado por la inteligencia artificial de Google.
Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo.